a mano. A 50 días del estallido social existen distintos proyectos que buscan impulsar la seguridad y orden público en el país, entre ellos la polémica ley antiencapuchados y antisaqueos, además del proyecto que busca habilitar a las Fuerzas Armadas para que resguarden la infraestructura crítica. Para hablar de esto y otros temas nos encontramos con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, lo primero quiero partir con este proyecto de plebiscito constituyente. ¿Se va a comenzar a tramitar la próxima semana? Esa es la intención. Lo que nos parece más importante de todo es que se cumplan finalmente los plazos. Aquí hay un acuerdo firmado tiempo atrás por prácticamente todas las fuerzas políticas de Chile que contribuyó a crear un clima distinto, diría yo, desde el punto de vista político, y tiene un cronograma. Hay un plebiscito de entrada que es en abril, y para que eso ocurra tiene que tramitarse prontamente una reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, y eso debe estar ocurriendo en el mes de diciembre. Quedan un par de semanas al menos de semanas legislativas durante este mes, así que esperamos que eso ocurra la semana que viene y a más tardar la semana subsiguiente. Hace pocos minutos nos enteramos de que hay bastante acuerdo en torno a los temas que estaban pendientes en esta comisión técnica, y eso es una buena noticia. Ayer, por lo menos en la reunión de los presidentes de partido de Chile Vamos con el presidente, ¿cómo que dieron por cerrar las negociaciones? Es peligroso, lo que pasa dice es que uno. Hay días en que se avanza y días en que no se avanza tanto, pero aquí hay un acuerdo firmado y en torno a ese acuerdo hay que avanzar. Hay temas que se han puesto sobre la mesa, temas que han sido complicados, temas que han sido debatidos y que probablemente van a seguir generando algún grado de debate, pero lo que no puede ocurrir es que este proceso no avance en función de los temas que están convenidos y que finalmente se retrase por A, B o C motivo el plebiscito de entrada. Nosotros desde el gobierno estamos impulsando este proceso que puede que desemboque, si así lo resuelven los ciudadanos, en una nueva constitución, en un proceso que lleve a una nueva constitución. Y por supuesto que respetamos todas las posturas y estamos totalmente disponibles para colaborar con el Poder Legislativo, que son quienes están hoy día protagonizando este proceso. ¿Sería imperdonable, ministro, no llegar a un acuerdo? Sería imperdonable, yo creo que sí, creo que es una buena expresión. Aquí hay un planteamiento que se hizo frente a la ciudadanía, muy celebrado además, en el que todos los sectores políticos, todas las fuerzas políticas cedieron bastante. Y creo que eso es bueno. Cuando uno cede, cuando uno dialoga, no hay posibilidad de fracasar ni de perder, al contrario. Y creo que sí, creo que sería impresentable. Estoy seguro de que esto va a ocurrir, de que este proceso va a seguir avanzando, de que las fuerzas políticas, en función de este acuerdo que suscribieron hace ya varias semanas, van a cumplir con este cronograma. Esa disposición yo he visto en todos los partidos políticos que suscriben este acuerdo, en las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. Me toca ir varias veces a la semana al Parlamento. Y en lo que he visto, por ejemplo, los presidentes de las comisiones de Constitución, Felipe Arboe en el Senado y Matías Walker en la Cámara, es plena disposición, pleno compromiso a poder avanzar, y eso es muy bueno. Uno ve un acuerdo, o por lo menos una conversación, un equilibrio que es frágil. Es un equilibrio frágil. Yo creo que lo que está viviendo Chile es una situación de bastante fragilidad, ¿por qué no decirlo? Hay un par de situaciones que están ocurriendo en las calles que es totalmente necesario distinguir. Uno son las legítimas demandas y preocupaciones ciudadanas que están siendo manifestadas por la ciudadanía a través de situaciones principalmente de carácter pacífico. Pero también hay un problema de orden público. Por eso lo que se ha planteado son varias agendas que están hoy día en discusión. Una es la agenda social que plantea el presidente de la República jugándosela por la paz. Y otra es una agenda de seguridad ciudadana que está totalmente de la mano con eso, en el sentido de que también hay que hacerse cargo desde la política y desde las políticas públicas de personas que no están interesadas en llevar adelante o levantar banderas en torno a demandas ciudadanas, sino que delinquir. Ministro, se ha criticado la agenda social apuntando a que todavía no vemos reformas estructurales. Vemos muchas medidas, por lo menos la crítica, medidas paliativas para las pymes, el tema, claro, el pilar solidario, pero todavía no se va al fondo del sistema de pensiones, todavía lo conversamos hace un rato con el mismo expresidente del Banco Central, José Gregorio, exministro de Economía, que decía, hay que avanzar hacia un acuerdo tributario bastante más ambicioso, más masivo del que hay ahora. Yo creo que hay que seguir avanzando en diferentes ámbitos, en diferentes frentes, de todas maneras, pero ¿qué más estructural que modificar el sistema de pensiones para entregarle finalmente a las personas que tienen más de 80 años, ahora en diciembre, un 50%? Pero es el pilar solidario, no el sistema contributivo. Es así, ese es el pilar solidario, y el pilar contributivo se está discutiendo actualmente en el Congreso y obviamente que habrá que avanzar, pero en materia de pensiones yo creo que sí es un tema estructural. Podremos discutir si es que finalmente tiene que ver con el sistema mismo, con las bases en sí, pero qué más fundamental, qué más importante que aportar con dinero directamente desde el Estado, con aportes que le llegan al bolsillo de las personas ahora en diciembre. Esto que se hizo respecto a la ley corta de pensiones fruto del acuerdo en materia de presupuesto,
donde participaron diputados y senadores de todas las bancadas, es algo muy positivo. Le va a llegar al bolsillo a las personas. Aquí se va a beneficiar a 1.600.000 personas. No todos los días se aprueban políticas públicas que benefician a esa cantidad de personas. Lo que estamos discutiendo, por ejemplo, en otro proyecto que es muy relevante en materia de agenda social, en el ingreso mínimo garantizado, es también entregarle un subsidio directo a los trabajadores. Originalmente era de 49.000 pesos, hoy día es de 59.200, directamente al bolsillo de las personas. Entonces, obviamente que hay temas que, claro, podemos definir si son estructurales o no, si obedecen a una reforma fundacional en términos de base, pero sí modifican la estructura de la vida familiar de muchas personas al entregar estos subsidios directamente a las personas. Ayer también presentaron esta indicación al proyecto que rebaja el número de parlamentarios. También se ha criticado de parte de la oposición que esto no será tema para una reforma constitucional más allá de lo que se está discutiendo ahora. ¿Es un tema para después más que ahora? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas simultáneamente y he visto tan buena disposición en el Parlamento, y quiero resaltar lo que ha hecho el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Podemos tener diferencias políticas con muchas de las personas que están sentadas en el Parlamento, pero la disposición ha sido total. El Senado y la Cámara de Diputados llevan 11 semanas seguidas sin semanas distritales. Usted sabe que las semanas distritales o regionales son aquellas en las cuales los parlamentarios vuelven a sus distritos para poder representar a la ciudadanía. Eso lo han interrumpido para únicamente dedicarse a fiscalizar y sobre todo legislar. Y eso ha sido notable. Entonces, veo avances importantes, vamos a tener diferencias, pero finalmente en temas tan relevantes como los que estamos discutiendo, yo creo que se puede avanzar en la agenda social, agenda de seguridad ciudadana y también en reformas políticas. Creo que hay que cumplir con los compromisos. El presidente anunció tiempo atrás esta reducción en el número de parlamentarios. Yo fui 12 años parlamentario en una Cámara de Diputados con 120 miembros. Había un Senado también compuesto por 40 personas, se fue modificando, por supuesto, senadores en este caso. Y el hecho de que estemos planteando bajar de 50 a 40, en definitiva bajar en 47 los parlamentarios, es muy positivo. Creo que se puede legislar de la misma manera, además de implicar un ahorro fiscal relevante. Creo que es una señal correcta desde la política que se entiende lo que está ocurriendo en la calle. ¿Cuál es su posición más en lo político sobre el informe emitido hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a violaciones a los derechos humanos en los últimos 50 días? No lo he revisado en detalle, conozco lo que dijeron, conozco los titulares de lo que señala este informe y creo que acá hay que ratificar el compromiso desde el día 1 del gobierno que ha mostrado y demostrado en materia de derechos humanos. Si hay abusos cometidos por algunas personas, si hay situaciones que han afectado y que han lamentablemente provocado que haya heridos y que haya fallecidos, eso debe ser investigado hasta el final. Yo creo que, tal como lo ha dicho el ministro del Interior, existe una falsa dicotomía y hay un tema que finalmente se puede resolver de manera paralela entre el respeto a los derechos humanos, total, sin ninguna vacilación, y el control del orden público y, por supuesto, el avanzar en seguridad ciudadana, que es algo que también se está pidiendo por parte de la población. Así que, si hay preocupaciones manifestadas por diferentes entidades que han sido invitadas a Chile por parte del gobierno, le hemos abierto las puertas desde el gobierno a todas las entidades que han querido conocer información respecto a lo que está ocurriendo, que se investigue, compromiso total con los derechos humanos, y si hay abusos, como yo creo que ha existido en algunos casos en particular, por supuesto que deben ser investigados y eventualmente sancionados. Y en la próxima semana seguramente tendremos el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en los próximos días. De coincidir, porque el de Human Rights Watch con el de la Comisión Interamericana son en un tono bastante parecido, de coincidir el de la ONU también con estos dos. Ya derechamente, más que pedir un informe a Carabineros, ya el gobierno debiese comenzar a tomar medidas respecto al proceder y a, por ejemplo, la suerte de Mario Rosa. Se han tomado medidas concretas, se han modificado una serie de situaciones que tienen que ver con que el compromiso en materia de orden pública y la labor que realiza Carabineros y las policías en general siempre tengan muy presente y nunca tengan ninguna vacilación en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Es difícil, por supuesto, cuando se ven personas enfrentadas, cuando hay saqueos, cuando hay barricadas, cuando hay personas encapuchadas que se aprovechan de esa condición para cometer delitos. Por supuesto que está permitido el uso legítimo de la fuerza enmarcado en las reglas de uso de la fuerza. Y eso provoca situaciones de peligro que deben ser controladas y creo que se ha avanzado bastante en eso. Tengo la convicción que tanto el ex ministro del Interior como el actual ministro del Interior han estado pegados en un 100% en lo que tiene que ver con esto, con el respeto absoluto a los derechos humanos, con el control en materia de uso de la fuerza y con el cumplimiento de los protocolos. Yo creo que eso es fundamental y todos los informes contribuyen en materia de insumos a establecer las materias en virtud de las cuales se puede seguir avanzando en este compromiso total y absoluto en materia de derechos humanos. Hoy día Mario Rosas dijo, general director de Carabineros, no soy el más indicado para saber si hubo o no violaciones a los derechos humanos. Insisto en la pregunta si la próxima semana tenemos un tercer informe que es duro con el proceder de Carabineros. ¿Ya debiera decidirse la suerte de Mario Rosas? Es tan difícil lo que está ocurriendo, tenemos novedades todos los días.
esto de que Chile cambió es algo que nosotros verificamos no solamente en la región metropolitana, sino que en todas las regiones todos los días. Entonces, si bien ha habido avances en materia legislativa, ha habido avances en materia de consensos políticos y creo que vamos a seguir avanzando con la ayuda de todos los sectores, por supuesto que hay situaciones que hay que ir analizando día a día, pero yo creo que es prematuro. Por el momento hay que seguir adelante con las investigaciones, que no se interrumpa ningún proceso, que se profundice en materia de control en el uso de la fuerza adecuado, de forma que no se provoquen excesos. Por supuesto que los excesos de personas en particular deben ser estudiados y eventualmente sancionados si se comprueba que hay un delito asociado a eso. Pero tomar determinaciones de forma anticipada, creo que hay que ser sumamente cuidadosos respecto a eso. ¿Cuál es su opinión sobre la polémica que se ha levantado entre el gobierno y la fiscalía? Este entredicho entre el fiscal Abbott, incluso con algunos parlamentarios. Se ha acusado de indolencia, al otro lado de ignorancia. ¿Cuál es su posición respecto a esta polémica? Entiendo la preocupación que se ha planteado desde el mundo parlamentario, entiendo las respuestas que se han planteado desde la fiscalía. Yo creo que hay una tensión ciudadana que obliga a que las instituciones funcionen de mejor manera. El Parlamento, la Fiscalía, el Gobierno, todas las instituciones, por supuesto que las policías, y cada uno debe hacer más. Esa es mi impresión personal, creo que esa es la opinión también que se puede expresar desde el Gobierno. Acá no solamente hay que permitir que las instituciones funcionen, sino que hay que hacer que las instituciones funcionen y creo que todos podemos aportar. Yo creo que si existe una preocupación de parte del mundo parlamentario, de diferentes sectores políticos, en orden a que se realice la labor que tienen que realizar en este caso las instituciones, en este caso en particular la Fiscalía, me parece legítimo. Aquí debe existir una contribución adicional de parte de todos y la preocupación creo que es legítima. Ministro, han pasado ya 50 días, hoy se cumplen 50 días de esta movilización social. ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto, obviamente, la última semana hemos tenido días más, entre comillas, tranquilos, sí, se respira una tensión en la calle, en toda la sociedad, pero son días más tranquilos, algunos lo relacionan con las cifras de la economía, otros lo relacionan con, sencillamente, por ejemplo, la aparición de movimientos feministas que han tomado la posta. ¿Cómo analiza usted esta semana que ha estado, entre comillas, un poco más tranquila en la calle? Con cautela, creo que es prematuro poder señalar que esto va a ser una tendencia. Por supuesto que hay que seguir trabajando desde el punto de vista de las funciones que tiene el Ejecutivo y lo que nosotros hacemos como SECPRES en materia de vinculación con el Parlamento en presentación de proyectos de ley e indicaciones, porque creo que se va respondiendo a lo que va ocurriendo en la calle. ¿Hay satisfacción respecto a todas las solicitudes que están planteadas? Por supuesto que no. No hay proyectos de ley perfectos, pero cuando se avanza en el tema de pensiones, cuando se avanza en el tema de contribuciones para los adultos mayores, cuando se avanza en el tema del transporte público, cuando se avanza en el tema de los remedios, cuando tenemos ya 9 proyectos y 28 en total que han sido aprobados durante el último tiempo y 9 en esta semana, creo que hay una sensación de que desde la política se entrega una respuesta a las demandas ciudadanas. ¿Significa que terminó esto? Por supuesto que no. Yo creo que esto puede continuar y obviamente que nadie tiene la varita mágica ni el control de la situación como para poder decir esto hasta aquí nomás llega, esto le faltan 2 semanas, le falta un mes. Hay que ir midiendo día a día y semana a semana, pero creo que se ha ido valorando desde la ciudadanía los avances que desde distintos sectores políticos se han ido consiguiendo. ¿Se hace difícil, por último, ministro, trabajar con los niveles de aprobación que hemos visto en las últimas encuestas del presidente de la República? 10%, 4,6%. Para muchos eso deslegitima muchas de las cosas que está haciendo el presidente, que está planteando el presidente. ¿Se hace difícil trabajar con números así? Vamos a seguir trabajando hasta el final. Conozco el compromiso, lo veo a diario del presidente de la República, cómo nos impulsa a todos los ministros a que llevemos adelante nuestra agenda, a que saquemos adelante los proyectos de ley. Y si existe una aprobación que obviamente hay que mejorar, lo vamos a hacer. Aquí había una desconexión entre la política y la ciudadanía. Nos tocó a nosotros, nos tocó a este gobierno. Nadie ha dicho que esta es una situación que nace en este gobierno. Yo creo que desde todos los sectores políticos uno ha sido capaz de escuchar que se comprende que hay décadas en las que se ha ido gestando esta situación que hoy día le corresponde a este gobierno enfrentar. Lo enfrentamos con total tranquilidad, vamos a llegar hasta el final y por supuesto que creo que en la medida que se vaya respondiendo a la ciudadanía con políticas públicas claras, esos números van a ir cambiando. Y esos números, no es que esta agenda no convence ni siquiera, o sea, ni a la oposición o a la gente que adhiere a la oposición o a otras sensibilidades políticas, ni siquiera a la propia gente que votó por Sebastián Piñera. Por supuesto que ganamos en virtud de un programa de gobierno que debe ser actualizado y que va siendo actualizado a través de la agenda social que se presenta, la agenda de seguridad ciudadana, y son agendas que si bien nacen desde el Ejecutivo, son compartidas ampliamente por el Congreso. Entonces se va transformando una agenda que nace desde el Ejecutivo en una agenda que es país, y creo que eso es muy bueno. Entonces, claro, hay mucho por avanzar aún. Esta agenda está abierta a que se planteen. Hoy día, por ejemplo, nos juntamos con los alcaldes. Los alcaldes deben ser escuchados, son las autoridades que más cerca de la ciudadanía están.
Entonces, si estamos abriendo esta posibilidad de que se presenten proyectos e indicaciones desde el mundo parlamentario a la oposición, abramos esta conversación también a los alcaldes. Es lo que hicimos hoy día por instrucciones del ministro del Interior, del presidente de la República, de la Subdere, lo vamos a seguir haciendo. Ministro Felipe Ward, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Mano a mano.